Bien, buenas tardes, señores estudiantes. Creo que hemos dado el tiempo suficiente para que ingresen la mayoría de estudiantes. Ya reporté el tema que ustedes me plantearon, o no sé si fue en esta sección o en la otra, que la plataforma solo está aceptando 100 estudiantes, me aparece 101 estudiantes, y según la nómina que me envían de control académico hay más de 125. Entonces he estado planteando el tema con la coordinación de semestre a ver de qué manera, si me confirman esa circunstancia o si hay alguna forma como resolver para que puedan estar todos los estudiantes. Lo que pasa es de que si no están todos los estudiantes, esto sí perjudica tanto a ustedes como a su servidor, porque recordémonos de que la participación la tomamos en cuenta y lo importante es de que ustedes participen, planteen sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus observaciones. Tenemos ahí como invitado un oyente que me pidió favor para estar en las sesiones, tiene su cámara abierta, el licenciado César Asmitia, a quien le damos la cordial bienvenida. Él es licenciado en Administración de Empresas, pero parece que está haciendo sus equivalencias para poder incorporarse a nuestra querida facultad y quiere ver, que le han dicho que esta clase es bastante fácil, entonces quiere ver cómo se desarrollan los temas. Es que si hay algún otro estudiante que esté como oyente, pues por mí no hay ningún inconveniente. Lo único que necesito es que me lo hagan saber, por favor, porque al momento de enviarles la variante correspondiente de su examen, es únicamente a los estudiantes que aparezcan en el listado oficial, es decir, el listado que nos proporciona Control Académico. Buenas tardes, gusto poderles saludar. Entonces es a quienes se les va a enviar la variante correspondiente. Bien. Sí, le escucho, Dalisa. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Le informo, mi presencia aquí es de oyente. Muy bien. Gracias por la información. Bienvenida. Cualquier Gracias. duda, cualquier comentario, usted la puede plantear con toda confianza. Las puertas de la universidad están abiertas para todos los estudiantes y indudablemente que virtualmente también. Una vez su nombre completo, como les pedí en la sesión anterior, algunos lineamientos que perfilamos para poder ir desarrollando los temas del programa. Afortunadamente no hemos tenido ningún problema, ningún inconveniente en esta jornada con relación a la exposición de los temas y al ingreso de estudiantes, que únicamente se les envía el correo a quienes aparecen en el listado oficial. Bien, entonces vamos a continuar con el tema. Habíamos visto ya en la sesión anterior, habíamos podido analizar así muy someramente. Les voy a pedir favor que cierren sus micrófonos. Si quieren preguntar algo, con mucho gusto, pueden abrir sus micrófonos, pero creo que el licenciado Asmitia tiene abierto su micrófono. Le voy a pedir favor que lo cierre. Yo creo que tengo la posibilidad de poder cerrarle. Si quiere hacer uso de la palabra, con mucho gusto, yo le cedo el uso de la palabra y pueden abrir sus micrófonos y sus cámaras. Bien, entonces les decía que en la sesión anterior hicimos un esbozo sobre qué títulos y qué grado académico se obtiene al egresar de nuestra querida y tricentenaria Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la gloriosa Universidad de San Carlos. Creo que todos llevamos ese cariño, ese aprecio que sentimos hacia nuestra alma mater por que nos dio la oportunidad y que también egresamos de ella. Entonces les decía, en la sesión anterior vimos la diferencia entre el abogado y el notario. Vimos que al egresar de la facultad tenemos dos títulos, uno de abogado y otro de notario. Vimos también que son dos profesiones totalmente diferentes. En Guatemala tenemos el privilegio que podemos ejercer las dos profesiones. Por supuesto que cada quien tiene su ámbito de aplicación, como lo vimos en la sesión anterior. No sé qué desea, Emanuel, ¿desea preguntar algo? Veo ahí que hay un signo de interrogación. ¿Tiene duda? ¿Tiene comentario? ¿Tiene observación?
Entonces les decía que dos títulos, el de abogado y el de notario, y el grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Vimos también cómo se desempeñan o cómo se desarrollan o cómo se ejercen ambas profesiones. Vimos que se ejercen desde en ámbito de cada una de ellas, el ámbito de la oficina, la notaría, el despacho, donde el notario va a atender a las personas que voluntariamente solicitan sus servicios profesionales. Mientras que el abogado actúa ante los órganos de jurisdicción o ante los tribunales, donde va a plantear los escritos que contienen demandas, excepciones, medios de impugnación o recursos, contestación de demandas. Esto se hace ante los órganos de jurisdiccional. Bien, entonces como yo les pedí favor que ustedes leyeran del 196 al 204 de la ley del organismo judicial, donde están reguladas los requisitos para ser abogado, cuáles son las prohibiciones del abogado, cuáles son las responsabilidades que tiene el abogado. Pero también leímos el artículo 2 del Código de Notariado, donde se regulan los requisitos para ser notario. En primer lugar, es una diferencia, la ley que regula cada uno de los requisitos que debe de cumplirse para cada una de las profesiones. Y si hacemos una nómina, que yo les aconsejé, les sugerí que hicieran una nómina de los requisitos para ser abogado y los requisitos para ser notario. Y vimos también que el notario autoriza actos o contratos. Y también les sugerí que hicieran una nómina de actos regulados en el Código Civil, que creo que es lo más fácil, lo más accesible por el momento. Por supuesto que quienes son peritos contador conocen el Código de Comercio. Entonces podemos ahí también determinar actos regulados en el Código de Comercio, en los que el notario autoriza, por supuesto. Y también les sugerí que hicieran una nómina de contratos que autoriza el notario, porque no todos los contratos participa el notario. Son ciertos contratos que más adelante vamos a ver cuáles son los contratos que deben, así imperativamente, deben de constar en escritura pública. Bien. No sé si de lo que vimos la sesión del viernes, ¿hay algún comentario, alguna duda, alguna observación, alguna inquietud que quisieran plantear? Pues podemos dar el uso de la palabra. Yo les he pedido que su participación es muy importante. La otra sección estuvo más activa, la segunda sección. No sé, pero hicieron bastantes preguntas. Aquí han estado un poco pasivos, pero les voy a dar tiempo en el transcurso de esta semana. Vemos el círculo que está en la presentación. Les decía que el derecho es uno, es una unidad. Y ahí está, el derecho es un infinito, es un universo. Eso es el derecho, un universo, ¿no? Y así como nosotros ahora que hemos tratado de estar viendo el cometa verde, a ver si lo logramos ver en las madrugadas, pues así vemos una cantidad de estrellas y así se ve el derecho, es un universo. Y ahí vamos a encontrar muchas clasificaciones. El derecho es uno, no se puede dividir. Sin embargo, el derecho se clasifica, ¿no? Se clasifica por áreas y como consecuencia que el derecho se clasifica, vamos a encontrar que doctrinariamente se ha clasificado por áreas. Y ahí tenemos ya la clasificación, porque no lo podemos dividir, sino que lo único que hacemos es trazar una línea en la cual podemos determinar. Esto es para tener un ejemplo, porque aquí faltaría, no nos alcanzaría el círculo, pero es para tener un ejemplo. Y entonces el derecho se va a ir clasificando por derecho constitucional, que es una de las áreas y una de las más, yo diría la más importante, y los tratados internacionales que van colaterales. Tenemos el código, el derecho civil, también tenemos el derecho mercantil, y vamos a encontrar también el derecho administrativo, el derecho registral, el derecho procesal, tanto procesal civil, procesal laboral, procesal penal, que tienen relación, que se clasifican dentro de la esfera del derecho, es decir, dentro del universo del derecho. Y así tenemos el derecho penal, tenemos el derecho notarial,
tenemos el derecho inmobiliario y tenemos el derecho fiscal. Entonces, como podemos ver ahí en la presentación, el derecho no puede dividirse. Sin embargo, nosotros vamos a hacer acá un ejercicio para que tengamos la idea. Si ustedes se dan cuenta, yo les digo para explicarlo, eso parece un pastel, ¿no? Y cada una de las líneas es una tajadita de pastel, ¿no? Y entonces vemos ahí que tenemos el universo, que es el círculo, que es la unidad, pero para su estudio, para su aplicación, se clasifica en áreas. Hay quienes les llaman ramas del derecho. Hay quienes les llaman ramas del derecho. Yo prefiero llamarles áreas del derecho. Y así, ahí faltan muchos, por supuesto. Falta el derecho internacional público, el derecho internacional privado, el derecho marítimo, los derechos humanos. Es decir, aquí, esto es un ejemplo para que tengamos la idea cómo el derecho, ese universo del derecho, se va a clasificar para su estudio, para su aplicación, que son los jueces. Por eso es que les decía la vez pasada, por eso los jueces se organizan en juez civil, juez penal, juez de familia, porque están organizados para determinada área o determinada rama del derecho. Y entonces tenemos prácticamente que el derecho es uno. Eso es lo que quiero que se comprenda. El derecho es uno, sin embargo, se clasifica para su estudio, para su aplicación, y vamos a ver que esa tajadita que ven que ustedes ahí donde dice derecho notarial, pues lo vamos a hacer a manera de académico, a manera de estudio, porque no, eso no se puede hacer, pero lo vamos a extraer, vamos a sacar esa tajadita donde dice derecho notarial, porque es el área que nos vamos a concentrar a estudiar, ¿no? Entonces, vamos a pasar, no sé si hay dudas, si hay comentarios, si hay observaciones, y vamos a pasar entonces a determinar esa tajadita de pastel que contiene esa tajadita de pastel. Vemos, ahí está, ya la extraímos de ahí, la extrajimos, y vamos a ver en la línea resaltada, que la línea resaltada es lo que es el círculo. Aquel círculo solo únicamente no lo viene acompañando la tajadita, porque no podemos dejarlo sin ese envoltorio, digámosle, que es la parte doctrinaria. Esa parte doctrinaria tiene los principios, las teorías, las definiciones, las características. Y como consecuencia de eso vamos a encontrar tres elementos muy importantes que van a ser parte, van a integrar la definición de derecho notarial, porque de aquí vamos a obtener la definición explicado paso a paso. Un elemento no necesariamente tiene que ser el primero, pudimos empezar por el que va a aparecer de último o el que va a aparecer en medio, pero este es un elemento, se llama, dentro de esa doctrina, principios, teorías, definiciones, características, vamos a encontrar la teoría formal del instrumento público. La teoría formal del instrumento público, por supuesto que no puede ir sola a la teoría, sino que también va concatenado con las normas jurídicas. Pero veamos esos tres elementos que son importantes, que van a surgir tanto de las normas jurídicas como la conjugación de los principios doctrinarios, y encontramos también la función notarial. Estos son tres elementos que van a componer o a integrar la definición de derecho notarial. Entonces vamos a ver ahora a explicar estos elementos. Si vemos nosotros, acordémonos que el círculo grande que rodea el universo es la teoría, ¿no? Son los principios, la definición de las características, y de ellos surge la teoría formal del instrumento público, la función notarial y la organización legal del notariado. Pero dentro del círculo donde está el elemento jurídico, es decir, los artículos, las leyes, los códigos, vamos a encontrar tres categorías de normas jurídicas del derecho notarial. Y vamos a encontrar las normas jurídicas de derecho notarial puro. Ya vamos a explicar en qué consiste cada una de ellas. Ahorita vamos a integrar la definición de derecho notarial. También
vamos a encontrar las normas jurídicas de derecho notarial aplicado. Y vamos a encontrar, por último, las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Esas son las tres categorías o los tres grupos de normas jurídicas que integran el derecho notarial. Por supuesto que, acordémonos que los principios ahí están dentro de la doctrina, el principio de publicidad, el principio de rogación, están incluidos en esa parte doctrinaria, en esa parte que está subrayada de azul o de celeste y que está señalada con las flechas, que es la parte doctrinaria. Pero ahí vamos a encontrar los principios y esos principios los vamos a encontrar regulados en el derecho constitucional, en el derecho notarial, en el derecho procesal, porque acordémonos que es parte del derecho. Hicimos la tajadita, la sustrajimos para hacer el análisis, para hacer una explicación más clara, más concreta y que podamos concentrarnos en el derecho notarial, pero eso no implica que tengamos que mencionar otras normas jurídicas que van a sustentar los principios, las teorías, la función notarial, la organización legal del notariado, porque todo el derecho es una unidad. No sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación que ustedes quieran plantear. Si se está entendiendo, eso es lo que me importa, eso es lo importante, que se comprenda el mensaje, porque yo sé que esto es un repaso para ustedes. Esto ya lo vieron ustedes desde el derecho, introducción al derecho, las categorías de las normas jurídicas, derecho objetivo, derecho subjetivo, todo eso ya lo saben ustedes. Sin embargo, yo necesito que reforcemos aquellos conocimientos para que tengamos claro a qué vamos a entrar, para que podamos saber, tener conocimiento que a qué vamos a entrar a estudiar el derecho notarial. El derecho notarial muchas veces se piensa que la función del notario es como el apéndice de la abogacía, ¿no? Porque he oído a algunos amigos, colegas que dicen, mira, fíjate que me cayó una mi escriturita. O que dice, yo no hago, pero hoy me cayó una mi escriturita. El derecho notarial es de dedicarse, de estudiarse, de analizar, de conocer el Código Civil, la legislación civil, el Código Notariado, los impuestos que deben cubrirse, es decir, la ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo, la ley del impuesto al valor agregado. Todos esos elementos el notario tiene que tener conocimiento. ¿Qué obligaciones tiene el notario cuando autoriza un instrumento público? Se recuerda que cuando vimos la semana pasada, el día viernes que iniciamos nuestras sesiones, estudiamos un artículo. Ya con ustedes, si ustedes lo hicieron en su casa el fin de semana, que quienes lo hicieron, pues enhorabuena, felicitaciones, ¿no? Y estudiamos el artículo 1. El notario, ¿qué es notario? Tenemos que tener una definición de notario. Tiene fe pública, ¿qué es fe pública? ¿Cuántas clases de fe pública? Para autorizar, ¿qué es autorizar? Es que cuando uno lo lee así, rápido de corrido, pues por supuesto. Pero, ¿qué significa cada uno de los elementos que integran el precepto jurídico, es decir, el artículo? Eso es lo importante. Y si nosotros analizamos de esa manera los artículos que vamos a estudiar, por supuesto, no vamos a tener ningún inconveniente ni necesidad de memorizarnos los temas del derecho notarial. Bien, entonces ya tenemos para formar nuestra definición de derecho notarial. Y entonces vamos a decir que el derecho notarial es un conjunto de normas jurídicas, es decir, el núcleo, el centro. Ahí están las normas jurídicas. Ese conjunto de normas jurídicas se clasifican en 3 grupos o en 3 categorías. Yo preferiría categoría. Derecho notarial puro, derecho notarial aplicado y normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Entonces, si quieren ir anotando, que la definición de derecho notarial es un conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios, porque así como lo sustrajimos del círculo con toda su doctrina, no podemos tampoco omitir la doctrina al momento de explicar la definición. Conjunto de normas jurídicas, si ustedes quieren, que se clasifican en 3 categorías, que son derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, normas de jurisdicción voluntaria y
principios doctrinarios que regulan, porque eso es lo que van a hacer, van a regular. Van a regular la teoría formal del instrumento público, la organización legal del notariado, no del notario, no, del notariado como institución y la función notarial. Y lo cité de esa manera para que vean que el orden no altera el producto. El orden de cómo lo citemos no altera la definición de derecho notarial. Entonces ya tenemos una definición. Le escucho, Sharon. Disculpe, licenciado, ¿me podría volver a repetir la definición? Es que me quedé por donde dice aplicado que regula la teoría del instrumento público. Sí, bueno, ahí te la vamos a volver a repetir, Sharon, con mucho gusto. Entonces vemos ahí, la definición no es de memorizarla, porque yo de esto sí les digo, las variantes no dice cite o escriba la definición de derecho notarial, no. Dice explique, explique. Y eso es lo que ha dado dificultad muchas veces, ¿no? Porque explicar no es lo mismo que citar, ¿no? Entonces, para atender la intervención de Sharon, pues voy a citar la definición de derecho notarial. Es el conjunto de normas jurídicas clasificadas en 3 categorías que son derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, normas de jurisdicción voluntaria y principios doctrinarios que regulan la teoría formal del instrumento público, la función notarial, la organización legal del notariado. Ahora, la pregunta es, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso de función notarial? ¿Qué significa? Porque ahí viene la explicación. Eso es lo que nosotros hacemos como docentes. Explicarles para que ustedes comprendan, no para que memoricen, para que ustedes comprendan las instituciones del derecho notarial. ¿Qué es eso de teoría formal del instrumento público? Porque hay una organización legal del notariado. Pues, si ustedes se dan cuenta, el contenido programático desarrolla esos 3 elementos. Las normas jurídicas se van desarrollando conforme lo vamos analizando. En Derecho Notarial 1 y Derecho Notarial 2, ustedes van a ver normas de derecho notarial puro y normas jurídicas de derecho notarial aplicado. Y en el Derecho Notarial 3 van a encontrar ustedes las normas jurídicas de jurisdicción voluntaria, porque ese es el programa del Derecho Notarial 3. La jurisdicción voluntaria. Y entonces vamos a ver que el contenido del programa se va a estudiar, se va a analizar o se va a centrar sobre los 3 elementos. Si ustedes, yo les sugerí que en la página pues ingresaran, pues pueden bajar su programa. Excelente sería que lo puedan imprimir, para que tengan ustedes su programa y vayan fiscalizando, vayan controlando los temas que vamos nosotros comentando aquí en las sesiones. Y se van a dar cuenta que hay un tema que se llama el instrumento público, que es la teoría formal del instrumento público. Hay otro tema que se llama así, función notarial, y otro tema que se llama órganos, gobierno y régimen disciplinario del notario, que no es más que la organización legal del notariado. Esos son los temas sobre los cuales se centran. Inclusive el tema del protocolo es parte de la teoría formal del instrumento público. La eficacia jurídica de los instrumentos públicos es parte de la teoría formal del instrumento público. Es decir, esa teoría formal está compuesta por otros elementos que vamos a ir estudiando paulatinamente en el desarrollo del tema. No sé si ya anotó, porque es optativo que la anoten, pero no sé si Sharon ya anotó, ya complementó la definición. Ya, licenciado, muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. Entonces tenemos ahí prácticamente la definición. Y es más, si ustedes ven al tratadista cubano, Óscar Salas, en su libro de Derecho Notarial de Centroamérica y Panamá, Derecho Notarial comparado de Centroamérica y Panamá,
Es un libro que casi tiene todo el contenido programático donde se desarrollan estos temas. Entonces vamos a ver que Óscar Salas tiene una definición, como les decía en la sesión del viernes, definición de derecho notarial van a encontrar una cantidad, así como de notario, de instrumento público, hay una cantidad de definiciones. Cada tratadista, cada autor pues, tiene su definición. Óscar Salas tiene una definición más concreta. Óscar Salas, y por supuesto que es aceptable, Óscar Salas consigna que el derecho notarial es el conjunto de normas jurídicas y principios doctrinarios que regulan la organización legal del notariado, la teoría formal del instrumento público y la función notarial. ¿Qué no tiene esa definición? Pues la clasificación de las normas jurídicas. Al decir es un conjunto de normas jurídicas, bueno, ¿qué pasaría si yo les digo, el derecho, una de las preguntas, el derecho notarial está compuesto por normas jurídicas. Cite las categorías y explique una. Citar quiere decir, así como está ahí, consignado, derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, normas jurídicas de jurisdicción voluntaria. Eso es citar. Pero ahora explique una. Explicar en qué consisten esas normas jurídicas, porque por supuesto, aquí las vamos a explicar paulatinamente, las vamos a ir explicando. Pero eso es lo que yo quiero transmitirles, es que así es la fórmula de preguntas. No le voy a preguntar, cite la definición de derecho notarial, porque eso, que lo explique, ¿no? Los elementos que le integran. Bien, si no hay alguna duda, algún comentario, alguna observación. Ya vimos entonces nosotros la definición de derecho notarial. Espero que ustedes tengan su programa ahí para ir fiscalizando los temas que vamos analizando. Ya vimos la definición de derecho notarial. Ahora, ¿cuál es el contenido? ¿Cuál es el contenido del derecho notarial? Por supuesto que las normas jurídicas, derecho notarial puro, derecho notarial aplicado, normas de jurisdicción voluntaria, pero eso es la materia, ¿verdad? Ahora, ¿quiénes integran el derecho notarial? ¿Cuál es el contenido del derecho notarial? Además de la doctrina, además de las normas jurídicas, pues son las partes contratantes. Las personas contratantes son parte del contenido del derecho notarial. Vemos aquí que uno de los elementos, porque son tres, uno de los elementos que forman el contenido del derecho notarial son las partes. Ustedes ven ahí que hay dos personas ante el notario y son las partes. Puede ser que solo haya una parte, ¿no? Como ya vimos que son actos y contratos, y lo vimos el día viernes cuando hay contrato, 1517 del Código Civil, dos o más personas. Pero puede ser que sea solo una. Entonces será acto. No sé si hicieron el ejercicio que les aconsejé o que les sugerí, porque aquí es jurisdicción voluntaria. El que lo quiera hacer, ¿verdad? El que lo quiera hacer, lo hace. El que no, pues únicamente lo escuchará. Hicieron una subnómina, yo les pedí 5, porque yo sé que cuando uno está haciendo esto, a veces dice, pero hay otro, pero aquí encontré otro, y va uno sumando y sumando. Entre más hagan, por supuesto que es mejor. Claro que con su fundamento jurídico, porque eso sí les sugerí, ¿no? Un acto, por ejemplo, el matrimonio. Fundamento jurídico, artículo 78 del Código Civil y 101. ¿Por qué es 78 y 101? Vean que no es solo un artículo. El 78, porque en el 78 está la definición de matrimonio. Pero en el 101 está regulado que el notario puede autorizar matrimonios. Pero podemos citar también el 49 de la Constitución Política de la República. Entonces, no es solo un fundamento. ¿Alguien me hace favor con la lectura? Vamos a empezar a darles la oportunidad para que participen. ¿No quieren preguntar? Yo les voy a preguntar. Yo voy a formular las preguntas. Aquí, como tengo los nombres y me aparece la nómina, pues yo les voy a preguntar. Si no quieren ustedes preguntar, yo les voy a preguntar.
Y les voy a pedir favor de la lectura. ¿Alguien tiene la Constitución Política, me hace favor de leer el artículo 49? Muy bien, Cintia Suseli. Muy bien. Hágame favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Artículo 49, matrimonio. El matrimonio podrá ser autorizado por los alcaldes, concejales, notarios en ejercicio y ministros de culto facultados por la autoridad administrativa correspondiente. Muy bien. Entonces, gracias por la lectura. Entonces vemos ahí está el notario. Funcionarios que autorizan o quienes pueden autorizar el matrimonio. Entonces, esta explicación, por eso les digo, esta explicación no solo lleva un fundamento jurídico. El fundamento jurídico, porque puede ser que se les pregunte, una de las funciones o las actividades del notario es autorizar actos o contratos. Cite 3 y explique 1. Y puede ser que de repente me citan el matrimonio, pueden citar otro acto que es el testamento, otro acto puede ser la identificación de persona, otro acto puede ser la donación por causa de muerte. Es que vean que hay bastantes actos, su fundamento jurídico. Y explique 1. Pues de esos 3 o 4 que cité, pues ustedes deciden explicar el matrimonio. Y entonces tienen que fundamentarse en el artículo 49 de la Constitución Política de la República, tienen que fundamentarse en el artículo 93 del Código Civil y el 101. Es que vean, no es solo un artículo. Porque por eso son juristas, ¿no? Ustedes están aspirando a ser juristas, ¿no? Licenciados en ciencias jurídicas. Es jurista, ¿no? Entonces tienen que conocer qué fundamentos van a considerar, ¿sí? Bien. Entonces, un elemento que integra el contenido del derecho notario son las partes, son las personas. Y se acuerdan que el día viernes explicamos, nosotros desde el punto de vista jurídico, cuando hablamos de personas, nos referimos a la persona individual o física y a la persona jurídica o abstracta, ¿no? Una cooperativa, un sindicato, una asociación, una entidad mercantil, que puede ser una sociedad anónima, puede ser una responsabilidad limitada, una encomandita simple, una encomandita por acciones. Son personas jurídicas, una fundación. Son personas jurídicas, pero van a actuar a través de su representante legal. ¿Mm? ¿Y dónde está regulado eso? Pues artículos 15 y 16 del Código Civil. Ahí lo está regulado. Bien. Entonces, uno de los elementos del contenido del derecho notarial son las partes. Las partes son las personas, que puede ser individual o puede ser jurídica, que solicitan la actuación del notario. Ellos llegan y dicen, mire, mi representada va a tener una asamblea, ¿no? Necesitamos que usted autorice el acta notarial de asamblea, ¿no? De una sociedad mercantil, de una asociación, de una fundación. O puede ser que la persona llegue y diga, pues, quiero otorgar mi testamento, ¿no? Quiero disponer de mis bienes para cuando físicamente ya no exista. Porque a veces cuando dice cuando me muera, a veces se siente un poquito, a veces que uno no quiere hablar de ese tema, pero ya vimos que es parte del nacer, crecer, todo lo demás y fallecer. Entonces hay que afrontar la situación. Pero esos son los elementos, uno de los elementos que integran el derecho notarial. No sé si hay alguna duda, algún comentario, los veo tan calladitos. Digo, después de un buen descanso del sábado, del domingo, pues vienen con ánimo de... O si lo que leyeron, lo que estudiaron, si les hago preguntas de lo que vimos la semana pasada, el viernes, yo les puedo hacer preguntas. Por ejemplo, le podría preguntar a Patricia Domingo, creo que es. O podría preguntarle a Jason Bates.
Aquí tengo los nombres y les puedo preguntar. Pero esta semana los voy a dejar ahí que vayan ustedes asentándose a los temas del derecho notarial. Bien, entonces ya vimos que uno de los elementos son las partes. El otro de los elementos del contenido del derecho notarial es, aunque me imagino que ustedes ya lo encontraron cuando les dije que estudiáramos el artículo 1, que dice el notario, hay que decir, tiene fe pública, ¿qué es notario? Y una de las definiciones, el notario es un profesional del derecho, porque se necesita un título de notario para poder ejercer. Entonces vamos a ver en el artículo 2 del Código de Notariado, que lo leímos el día viernes, alguien me hizo favor de leerlo, artículo 2 del Código de Notariado, haber obtenido el título facultativo o su incorporación con arreglo a la ley. Entonces, cuando leemos eso, es que, vean, cuando uno lee eso, dice, bueno, obtener el título facultativo, si yo estoy estudiando para eso, esa es mi meta, obtener el título facultativo. Eso lo vimos en el día viernes. Pero, ¿qué es eso de la incorporación con arreglo a la ley? ¿Qué significa? Pues está regulado en el 88, 89 de la Constitución Política de la República. ¿Alguien me hace el favor de leer el 89 de la Constitución Política de la República? 89. Vamos a ver, le vamos a dar la oportunidad a alguien más. Le voy a pedir favor a Rosy y después le voy a dar la lectura a Abigail. A ver, Rosy, en los 89, por favor. Buenas tardes, licenciado. Artículo 89. Otorgamiento de grados, títulos y diplomas. Solamente las universidades legalmente autorizadas podrán otorgar grados y expedir títulos y diplomas de graduación en oficio superior. Bueno, ahora, Rosy, creo que ¿quién pidió la palabra también? Abigail, sí. Bueno, ese fue el 89, ¿verdad? El 88, por favor, para completar. Artículo 88. Excepciones y deducciones de los impuestos. Las universidades están exentas de pago de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones sin excepción alguna. Serán deducibles de la renta neta gravada por el impuesto sobre la renta las donaciones que se otorguen a favor de las universidades, entidades culturales o científicas. El Estado podrá dar asistencia económica a las universidades privadas para el cumplimiento de sus propios fines. No podrán ser objeto de procesos de ejecución, ni podrán ser intervenidas la Universidad de San Carlos de Guatemala y las universidades privadas, salvo el caso de las universidades privadas cuando la obligación que se haga valer provenga de contratos civiles, mercantiles o laborales. Muy bien, muchas gracias. Entonces vemos ahí, está regulado el tema de las universidades y en el artículo 90 también vamos a encontrar el tema de la colegiación profesional obligatoria. Ahí vamos a encontrar regulado lo concerniente a la colegiación y vamos a encontrar regulado a la incorporación con arreglo a la ley. Nos hicieron favor de leer 88 y 89 de la Constitución Política de la República. Y tenemos también el 87. El 87. ¿Alguien me hace el favor de leer el 87? ¿Lo leo yo, licenciado? Está bien, Ricardo, por favor. Artículo 87. Reconocimientos de grados, títulos, diplomas e incorporaciones. Solo serán reconocidos en Guatemala los grados, títulos y diplomas otorgados por las universidades legalmente autorizadas y organizadas para funcionar en el país, salvo lo dispuesto por tratados internacionales. La Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultad para resolver la incorporación de profesionales egresados de las universidades extranjeras y para fijar los requisitos previos que del efecto hayan de llenarse, así como para reconocer títulos, diplomas de carácter universitario amparados por tratados internacionales. Los títulos otorgados por universidades centroamericanas tendrán plena validez en Guatemala al lograrse la unificación básica de los planes de estudio. No podrán dictarse disposiciones legales que otorguen privilegios en perjuicio
de quienes ejercen una profesión con título o que ya han sido autorizados legalmente para ejercerla. Muy bien, muchas gracias. Bien, entonces vemos cómo estos artículos se relacionan con el artículo 2 cuando requiere como requisito para ejercer el notariado haber obtenido el título facultativo o la incorporación con arreglo a la ley. Y justamente en el segundo párrafo de este artículo encontramos que la Universidad de San Carlos de Guatemala es la única facultada para resolver la incorporación. Entonces ahí en el artículo 2 podemos anotar, ver artículo 87 de la Constitución, del 87 al 90 de la Constitución Política de la República. Bien, entonces el notario es otro elemento del contenido del derecho notarial. Ya vimos las partes, que son las partes contratantes o las partes que van a otorgar un negocio jurídico. Todo negocio jurídico, todo contrato es negocio jurídico, pero el negocio jurídico no siempre es contrato. El negocio jurídico incluye a los contratos y a los actos. Entonces, por eso digo que van a otorgar un negocio jurídico, porque puede ser que sea un contrato cuando son más partes o un acto cuando una persona. Entonces, ahí tenemos el notario, un ejemplo de notario, y la definición de notario. A ver, ¿quién encontró la definición de notario? De lo que les sugerí que buscaran alguien, más de alguien creo que lo hizo, estudiar el artículo 1 cuando regula el notario. El notario tiene fe pública. A ver, ¿quién buscó la definición de notario? ¿Hubo alguien? No tuvieron tiempo para hacerlo. A ver, ¿qué dice Rosy Noriega? Licenciado, yo encontré que la definición en el diccionario jurídico que es el funcionario público del Estado que debe proporcionar a los ciudadanos la seguridad jurídica que promete la Constitución. Muy bien. Muy bien. Entonces vemos ahí hay un tema muy importante. Es funcionario público. O es un funcionario, no público, es un funcionario. Bueno, es como ese notario público en ejercicio. Pero sí es un funcionario, está catalogado por la ley como un funcionario, a pesar de que no recibimos sueldo del Estado, no formamos parte del organigrama del Estado, pero por la fe pública que el Estado nos da, pues tenemos la categoría de funcionarios. Y ahí les voy a explicar más adelante, y ahí va a tener relación con el derecho penal. ¿Por qué se nos da esa categoría de funcionario? Ahí les vamos a explicar más adelante. Bien, entonces el notario, a ver qué dice Emanuel Franco. ¿Se le puede solicitar información pública a quién? No, vamos a leer. Me cuesta leer un poquito. Algún notario. Sí se le puede solicitar. Si vamos a ver en el artículo 22 del Código de Notariado, en el artículo 22 del Código de Notariado hay un principio, pero para darle la respuesta a la pregunta de Manuel, dice, las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona, pero tiene que reunir un requisito. No es nada más. Dice cualquier persona, pero tiene que tener un requisito. Las escrituras podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés. Si no tiene interés, no. Y también en el artículo 21, 22 es. Las escrituras matrices podrán consultarse por cualquier persona que tenga interés en presencia del notario. ¿No? 2 requisitos. 1, que tenga interés. 2, que esté presente el notario. Porque puede ser que quiera ver el protocolo. El protocolo es el registro de escrituras que el notario tiene a su cargo. Y puede ser que alguien llegue y le diga, licenciado, o puede ser aquí, así dicen, ¿verdad? Licenciado, pues mire, yo sé que fulanito me constituyó heredero, quisiera tener información del principio de publicidad, que está regulado en la Constitución Política y lo vamos a ver más adelante. Primero que tenga interés, entonces tiene que acreditar que tiene interés, que es pariente, o tiene que acreditar que pues, el nombre está incluido en el testamento, en la disposición de última voluntad. Tiene que acreditar que ha fallecido el otorgante del testamento, que tiene un interés, pero tiene que ser en presencia del notario. Es decir,
sí se le puede solicitar información, siempre y cuando la persona tenga interés. Y tal vez lo pregunta relacionado con la ley de información pública. Pero es una limitante, porque la ley de información pública determina que sí, las personas tienen derecho a tener información, y está regulado en la Constitución Política. En el artículo 29 y 30 está regulada la publicidad. Pero ya lo vamos a ver cuando lleguemos a los principios, pero para adelantarle algo de esto, me fundamento en el artículo 22 del Código de Notariado. Bien. Muy bien, Manuel. Entonces vemos ya el otro elemento de del contenido del derecho notarial, las partes contratantes, el notario, elementos del contenido del derecho notarial. Y veamos, ¿se ve la presentación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, pues yo tengo un problema aquí que no sé por qué no puedo pasarme allá con ustedes. Vamos a ver qué pasó aquí. No puedo pasarme allá con ustedes. Ahí está. Yo creo que aquí sí va a poder. Aquí está. Y el otro elemento que contiene el derecho notarial, aquí está, es el instrumento público. ¿Qué es un instrumento público? El instrumento público son los documentos que autoriza el notario. Vamos a explicar qué es autorizar. Pero son los instrumentos públicos, son los documentos que el notario autoriza con su firma. Y ese principio de autoría o de autorización, pues también está regulado en el Código de Notariado y lo vamos a explicar cuando entremos a los principios. Y el notario autoriza 7 instrumentos públicos, 7. Es números clausus, es decir, solo hay 7 instrumentos públicos que el notario puede autorizar. Uno de ellos es la escritura pública. Es uno de ellos. Este es un ejemplo para que tengamos más o menos la idea, aunque yo estoy seguro que algunos o varios de ustedes ya lo conocen, porque laboran con algún notario, son parientes de algún notario, o han tenido alguna experiencia personal en cuanto a ir a firmar un instrumento público. Entonces, uno de ellos, de los instrumentos públicos que el notario autoriza, es la escritura pública. El Código Notariado en la mayoría de la parte le llama escritura matriz. Y se llama escritura matriz porque de ahí se reproducen las copias que el notario le entrega a las personas interesadas. Por eso se llama así, escritura matriz, porque de ahí surgen, de ahí nacen, podríamos decir, las copias que el notario le va a entregar a las personas que tenga interés. Pero también, además de la escritura pública, también tenemos otro instrumento público que se llama acta notarial. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre un instrumento público y el otro, uno está redactado en papel sellado especial para protocolo y el otro está redactado en papel simple, papel bond, no tienen ninguna característica. En el papel sellado especial para protocolo, me imagino que en este ejemplo se le adhirió una estampilla de timbre fiscal para completar el impuesto, porque antes el valor de las hojas era de 1 quetzal. Ahora el valor de las hojas es de 10 quetzales. De 10 quetzales. No sé si alguien tiene su ley del timbre fiscal y papel sellado especial para protocolo que me haga favor. Sí, por favor. Sí, licenciado. Sí, por favor. La Sí, ley. por favor. El artículo 6, Alexia. Muy bien. Ahorita. Artículo 6 de la tarifa específica del impuesto del papel sellado especial para protocolos. Se establece un impuesto de papel sellado especial para protocolos con una tarifa específica de 10 quetzales por hoja. Muy bien. Entonces el valor de cada hoja es de 10 quetzales.
Pero me imagino que el timbre fiscal que aparece ahí, que se le adhirió a la hoja de papel sellado especial para protocolo, ha de ser para complementar, porque ahí arriba, donde está el escudo de armas, ahí se lee un quetzal. Era lo que valía antes, un quetzal valía la hoja. Pero con la reforma tributaria le aumentaron a 10. Entonces había que agregarle, no sé, este es un ejemplo que yo los traje de los documentos que se pueden extraer en las redes sociales. No sé si el notario le agregó un timbre fiscal de 10 quetzales, porque me imagino que sí, pero como ya tenía un quetzal en la hoja, lo que tenía que complementar eran 9 quetzales. Podía haber sido un timbre fiscal de 5 quetzales y 4 de a quetzal para complementar 9, más el valor que ya tiene incorporado la hoja serían 10. Pero me imagino que era lo más fácil, agregarle un timbre fiscal de 10 quetzales. Más fácil, no se complica mucho. Bien. Y en el otro, el acta notarial, esa se redacta en papel simple. Una hoja de papel bond, tamaño carta, tamaño oficio, y podemos redactarlo en papel simple. Además de estos, que estos son los, podríamos decir, los dos instrumentos públicos que nos van a servir como ejemplo, pero además, aquí ya tenemos 2, y el notario puede autorizar 7 instrumentos, no hay más, 7 instrumentos públicos que puede autorizar el notario. Entonces, el otro elemento que forma el contenido del derecho notarial va a ser el instrumento público. Recapitulando, ¿cuáles son los elementos que integran o cuáles son los elementos, sí, que forman parte del contenido del derecho notarial? Las partes contratantes, el notario y el instrumento público. Esos son los 3 elementos que forman el contenido del derecho notarial. Y como les decía que son 7, aquí tenemos 2 ejemplificados, el instrumento público, la escritura pública, el acta notarial, pero también tenemos las auténticas, que puede ser auténtica de firma, auténtica de copias de documentos, también tenemos las protocolizaciones o protocolaciones, tenemos la toma de razón de legalización de firma, y por último tenemos el acta notarial, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado. ¿Se recuerdan ustedes que los testamentos se clasifican en 2 grupos? Testamentos comunes y testamentos especiales, ¿no? Los testamentos comunes son 2, el testamento común abierto y el testamento común cerrado. Y a eso se refiere este ejemplo, este instrumento público que no está regulado en el derecho notarial, está regulado en el Código Civil, en el artículo 962. Yo me imagino que ustedes los van a más que leer, a estudiarlos, como se les ha sugerido. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario, alguna observación respecto. Ya vimos la definición de derecho notarial, ya vimos el contenido del derecho notarial. Ahora no sé si hay alguna duda para poder pasar al punto siguiente. Espero que ustedes tengan ahí su programa para ir fiscalizando los temas que vamos exponiendo. Y vamos a entrar a los principios. ¿Se recuerdan cuando vimos el círculo? Veíamos que el derecho va acompañado de los principios, la doctrina, y que la doctrina está integrada por principios, características, definiciones, teorías. Pues ahora vamos a empezar a ver los principios. ¿Cómo están regulados estos principios en la legislación guatemalteca? No sé si hay alguna duda de lo que hemos visto hasta el momento. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna observación? No me van a decir todo está claro, porque yo sé que hay dudas. En los mensajes hay una duda, licenciado, disculpe. En los mensajes hay una duda. Bueno, vamos a ver los mensajes. O sea que se le puede solicitar información pública a algún notario, eso ya lo respondimos. Dice, muchas gracias. Dice el licenciado, una duda, la diferencia entre acta notarial y escritura pública. Bueno, esa es la duda que hay. Bueno, se me están yendo a notariado 2, ya se están emocionando, ya van por notariado 2. Bueno, pero sí, vamos a hacer una rápida diferencia. Bueno, en primer lugar, estos instrumentos públicos, para diferenciarlos desde 2 puntos de vista. Desde el punto de vista externo, es decir, de afuera,
y desde el punto de vista interno, extrínseco e intrínseco. ¿Por qué extrínseco? Bueno, pues sus elementos de afuera, es decir, sus elementos de forma. Por ejemplo, la clase de papel, ustedes vieron, esa es una diferencia. Las escrituras públicas se redactan en papel sellado especial para protocolo, mientras que las actas notariales se redactan en papel simple. Esto está regulado en el artículo 33, numeral 10, de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, que ahí debe de redactarse en papel bond, tamaño carta, tamaño oficio. ¿Alguien puede hacer el favor de leerlo? ¿Quién hizo la pregunta? ¿Tiene su ley del timbre fiscal quien hizo la pregunta? Es que yo necesito que tengan sus leyes, porque yo para contestarles me voy a fundamentar, que es lo que tienen que hacer ustedes. Entonces, yo para responderles me voy a fundamentar, pero necesito que tengan sus leyes, porque necesito que me ayuden a leerlo. ¿O alguien quiere colaborar y leer el artículo 33, numeral 10 de la Ley del Timbre Fiscal? Alexia tenía su ley del timbre fiscal. ¿Nos podrá ayudar usted si alguien más no tiene la ley? Sí, con gusto. Es el artículo 33 de las abreviaturas, inciso 10. Hoja se refiere a hoja de papel tipo bond, tamaño carta u oficio, en cualquier actuación con un uso máximo de 25 o 50 renglones o líneas en cada lado, según se utilice uno o ambos lados de la hoja, con su margen izquierdo mínimo de 40 milímetros. Muy bien, entonces ahí está el fundamento jurídico. El fundamento jurídico de que las hojas son de tamaño carta, tamaño oficio. Vamos a ver qué dice Raúl. Va manejando. No tiene la ley. Bueno, sí, es peligroso. Es peligroso ir conduciendo y... No, está bien, de acuerdo. Muy bien, entonces, esa es una de las diferencias. Y otra diferencia, ese es desde el punto de vista extrínseco, de afuera. Ahora, desde el punto de vista intrínseco, para no hacer muy larga la respuesta, porque este es tema de notariado 2, la diferencia es que en las actas notariales se hacen constar actos o hechos, ¿no? Un hecho de tránsito, ¿no? Un acto como el matrimonio, un acto como una declaración jurada, ¿no? Eso se hace constar en las actas notariales. Mientras que en las escrituras públicas se hace constar negocios jurídicos, contratos, ¿no? Que por exigencia de la ley, porque como les decía, no todos los contratos se hacen constar en escritura pública. Son solo 2 grupos los que se hacen constar en escritura pública, pero si el contrato es de los que están dentro de uno de esos 2 grupos que exige que para su validez debe de hacerse constar en escritura pública, por ejemplo, que debe de constar en escritura pública el mandato, 1816 del Código Civil, 1886 del Código Civil, que el mandato para su validez debe de constar en escritura pública. Entonces esa es otra diferencia. En las actas notariales, hechos o circunstancias, mientras que en las escrituras públicas, negocios jurídicos o contratos que por su naturaleza deban de hacerse constar en escritura pública. Solamente para no dejarlo con la duda, la inquietud, porque ese tema lo vamos a profundizar en notariado 2. Bien, si no hay otra duda, algún otro comentario, alguna otra observación al respecto de lo que vamos desarrollando. Bien, entonces vamos a entrar a los principios. Los principios, pues, ustedes saben que el derecho tiene sus principios generales del derecho, ¿no? Esos principios generales del derecho son parte de la doctrina, de la teoría, de todos los elementos doctrinarios. Y dentro de los principios vamos a encontrar una gama de principios que, dependiendo el sistema de notariado, dependiendo el tratadista o el autor, pues hay autores que tienen 30 principios, hay otros que tienen 25 principios. Nosotros vamos a ver los que estimamos más importantes y que, pues, conforme el programa, son los más trascendentales que tenemos que ir analizando para ver cómo se aplican en el derecho notarial. Tal vez no nos debemos de confiar que esto es tema doctrinario, porque están regulados en la ley. Acuérdense que la ley tiene que ir acompañada de la doctrina, y la doctrina va acompañada de la ley, no pueden separarse. Entonces vemos ahí que el principio de rogación, ¿no?
En el artículo 28 de la Constitución Política de la República está regulado el derecho de petición. Todos los habitantes de la República pueden solicitar ante las autoridades lo que estimen pertinente. Derecho de petición. En el derecho notarial, por ser un derecho con algunas características muy especiales, pues se llama principio de rogación. El notario no puede actuar de oficio, el notario no puede ofrecer sus servicios profesionales. Es más, cuando estudiemos el Código de Ética Profesional, que recuerdo que fue una de las leyes que les pedí que tuvieran al alcance, cuando veamos el Código de Ética Profesional, vamos a ver que pues tenemos prohibido hacer consultas en público, tenemos prohibido hacer consultas en forma oficiosa y únicamente tenemos que limitarnos a lo que la ley nos permite. Entonces, el principio de rogación quiere decir que el notario no puede actuar en forma oficiosa, es decir, ofrecer sus servicios. El notario tiene que ser requerido, es decir, sus servicios tienen que ser solicitados. Ahora hay muchas formas. Antes las personas llegaban a la oficina, le pedían al notario, por supuesto que solo le decían, mire, quiero alquilar un inmueble o quiero otorgar mi testamento, quiero comprar una casa. Entonces ahí estaba el principio de rogación. Estaban pidiendo la asesoría del notario para realizar el instrumento público. Esos son los tres elementos, los clientes, el notario y el instrumento público. Ese principio de rogación está regulado en el artículo 1 del Código de Notariado, que lo estudiamos en la sesión anterior. El notario tiene fe pública para hacer constar actos o contratos a requerimiento de parte o por disposición de la ley. Es decir, el notario solo puede actuar de dos maneras. A requerimiento de parte, que es el principio de rogación, pero también va a actuar por disposición de la ley. Cuando hacemos esta pregunta en el examen técnico profesional, dígame 3 ejemplos. Cuando el notario actúa por disposición de la ley. Cuando remite los avisos. ¿Qué avisos? ¿Qué avisos? Ahí no está actuando por disposición de la ley. Si bien es cierto, en el artículo 38 del Código de Notariado se regulan, y en otras leyes, por supuesto, se regulan las obligaciones que tiene el notario de remitir ciertos avisos, pero ese es un cumplimiento de una obligación. Ahí no está actuando por disposición de la ley. La fórmula para poder determinar, ya tenemos 15 minutos, la fórmula para poder determinar cuando el notario está actuando por disposición de la ley es cuando va a autorizar un instrumento. Ahora necesitamos 7, ahí pasamos la nómina. Escritura matriz o escritura pública, acta notarial, auténticas de firma, auténticas de copia de documentos, transcripción del acta notarial que autoriza el testamento cerrado, protocolizaciones, toma de razón de legalización de firma. Ahí las presentamos ahí en la pantalla. Cuando la ley regula que el notario debe de autorizar uno de esos instrumentos públicos, entonces está actuando por disposición de la ley. Ahí está actuando por disposición de la ley. Y un ejemplo claro está en el artículo 101 del Código Civil, que creo que ya lo hemos leído. El notario autorizará el acta notarial de matrimonio, la que deberá de protocolizarse. Vimos que dentro de los instrumentos públicos había uno que se llama acta de protocolación. Ese es un instrumento público. Y la ley determina la que deberá, es decir, es obligación. Podrá, es optativo. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Así como yo les dije, quien quiera hacer el trabajo lo puede hacer. Pero deberá, si yo les he dicho, deben de hacer el trabajo, me lo tendrían que haber remitido, enviármelo. Sin embargo, quedó voluntario. Pero la ley determina, deberá protocolizar.
Entonces, el notario autoriza el acta notarial de matrimonio, porque ahí está actuando el requerimiento de parte. Así como vimos en la presentación, llegan las dos personas ante el notario y le manifiestan su voluntad, su deseo de contraer matrimonio. Ahí está actuando a requerimiento de parte, ¿sí? Con base al artículo 93 del Código Civil. Y el notario va a autorizar ese matrimonio en acta notarial, con base al artículo 101 del Código Civil. Eso fue lo que le pidieron los contrayentes. Licenciado, nos queremos casar, así. Nos queremos casar. Eso es el requerimiento. Cuando llegan y le plantean esa fórmula, es cuando le están planteando el principio de rogación. Le están requiriendo. ¿Qué le están requiriendo? Sus servicios profesionales, su función notarial. Eso le están pidiendo. Y el notario, pues, fija el día y la hora, cuándo va a autorizar el matrimonio, qué documentos tienen que presentarle, qué requisitos deben de cumplir, y llega el momento y autoriza el acta notarial de matrimonio. Hasta ahí se termina el principio de rogación. Ya con el acta notarial, ¿qué hace con el acta notarial? Hay quienes dicen, licenciado, ¿no nos va a dejar el acta notarial? No, es el notario, no se puede. ¿Por qué no se puede? Porque esa acta tengo que protocolizarla con base al mismo artículo 101 del Código Civil. Y entonces tengo que autorizar un instrumento público que se llama protocolación. Recibe distintas denominaciones: acta de protocolación, instrumento de protocolación o sencillamente protocolización o protocolación. A ver qué dice Ricardo, le escucho. Licenciado, buenas tardes. Tengo una consulta. Por ejemplo, usted dice, ¿va? Las personas que se van a casar, ellos no se pueden llevar el acta protocolar, pero ¿alguna constancia que les quedaría a ellos de que sí están casados? Ah, por supuesto. Sí, claro. Es que vean, cuando veamos las obligaciones del notario, el notario tiene dos clases de obligaciones. Obligaciones por el hecho de ser notario, cuando el decano le impone a usted su bonete, que forma parte de la toga, en este momento usted ya es notario, ya tiene fe pública, pero no la puede ejercer, no la puede ejercer. Entonces lo que va a suceder es que hay obligaciones propias de ser notario, pero también hay obligaciones que se derivan, que se producen por autorizar un instrumento público. Pues aquí autorizamos un acta notarial de matrimonio. Viene la obligación. ¿Qué obligación hay? Protocolizarla. Pero además de protocolizarla, también tengo la obligación de remitir avisos. Pero además de remitir avisos, también tengo la obligación de entregarles una constancia. Si no me equivoco, en el artículo 100 está regulado lo de la constancia, que el notario debe de entregarles. Y les entrega esa constancia porque, en primer lugar, la ley se lo exige. El notario deberá entregar una constancia de haber autorizado el matrimonio. Y para quienes van a realizar o va a llevarse a cabo un matrimonio de tipo religioso o eclesiástico, tienen que presentarle al ministro de culto esa constancia para que él pueda autorizar el matrimonio eclesiástico. Entonces, sí, hay que entregarles una constancia. Pero esas son obligaciones del notario. Esas son derivadas. Bien, entonces vemos ahí el principio de rogación. Es cuando las personas llegan a la oficina, a la notaría, al despacho y le plantean que desean realizar un negocio jurídico, que puede ser contrato, puede ser acto, y cuando actúan por disposición de la ley, como lo exige el artículo 1 del Código de Notariado, es cuando hay un artículo que obliga al notario a autorizar un instrumento público. No sé si eso queda claro, porque a veces encuentro un poquito de, digo, ¿por qué no preguntaron en su oportunidad si eso no estaba claro? Porque cuando ya vienen las pruebas, las variantes, de ahí veo yo que no quedó claro, pero yo necesito, si ustedes me dicen, ¿está claro? Estoy seguro que está claro. Bien, creo que ya tenemos tiempo, hace unos 10 minutos todavía para el principio de consentimiento. Luego tenemos el principio de consentimiento. Vean,
El principio de consentimiento diría que todos son importantes, pero el principio de consentimiento es fundamental porque tiene un fundamento jurídico en el artículo 1251 del Código Civil. El consentimiento son los elementos para la validez del negocio jurídico. Y como el negocio jurídico puede ser acto o puede ser contrato, entonces el consentimiento es fundamental en el negocio jurídico. Este es otro tema que a veces cuando pido que me lo expliquen, no me lo explican correctamente. El consentimiento es el momento en que la persona manifiesta que está de acuerdo con las condiciones, con las estipulaciones, con el contenido del instrumento público, lo que el notario redactó. Porque cuando las personas no están de acuerdo con el contenido del instrumento público, no van a dar su consentimiento. Si, por ejemplo, habían pactado las partes que el plazo para el cumplimiento de la obligación, 1319 del Código Civil, el plazo para el cumplimiento de la obligación eran 5 años, pero el notario pues escuchó mal y consignó 3 años, pues, la parte va a decir, no, porque esto me trae perjuicio. Tengo que pagar unas cuotas más altas. Por supuesto que va a pagar posiblemente menos interés, pero mi capacidad económica no me permite pagar unas cuotas más altas. Entonces, se va a negar a firmar si el notario no lo corrige. A ver qué dice Rodrigo. Sí, ahorita vamos a dar los ejemplos de consentimiento, aunque esto ustedes ya lo vieron en el curso de Derecho Civil. Entonces, el consentimiento es elemental, porque en el artículo 1251 del Código Civil, para la validez del negocio jurídico se requiere, los elementos que requiere, ¿qué elementos se requieren? Objeto lícito, capacidad. Ustedes saben qué es la capacidad, a qué momento, a qué edad se adquiere la capacidad, las clases de capacidad, quienes pueden ejercer la capacidad o la representación de aquellas personas que por algún otro motivo no pueden ejercer su capacidad por sí solos, los menores de edad, los interdictos. Entonces, la capacidad, el negocio lícito y por último, el consentimiento, que no adolezca de vicio. El consentimiento es elemental. Y entonces el consentimiento se puede exteriorizar, es decir, yo puedo expresar mi consentimiento de forma verbal, sí acepto, sí estoy de acuerdo, sí me parece, sí excelente, sí maravilloso. Hay tantas formas de solo el sí ya es el consentimiento en forma verbal. Y muchas veces pues solo hacemos un gesto. Decimos, ¿no? Pues decimos, sí, ese es un gesto. Entonces, el consentimiento se exterioriza, porque el consentimiento está dentro, ¿no? Me parecen esas condiciones, estoy en la capacidad de pagar. Por supuesto que sí, en principio se aplica, porque en los actos unilaterales, como el testamento, por ejemplo, cuando llega la persona, ese es un acto y el consentimiento cuando la persona va a declarar y decir, mire, yo deseo instituir como herederos universales, o yo deseo instituir como legatarios. Y cuando el notario lee, no, mire, a mí no me parece. No, yo no le dije eso. Está unilateral el consentimiento. Entonces, el consentimiento es el negocio jurídico. Puede ser acto o puede ser contrato, ¿no? 1251. Entonces, tenemos ahí que puede ser por verbal, puede ser por gesto, puede ser tácito. Hay contratos que se pueden aceptar en forma tácita. No hay gestos, no hay palabras, pero hay acciones. Miren la diferencia. Bueno, eso ustedes lo han de haber visto en el curso de Derecho Civil. Porque es que aquí el Derecho Civil es fundamental. Y el otro semestre, el Derecho Mercantil, también es fundamental. Bueno, pero hay acciones. Y uno de los contratos que puede aceptarse tácitamente es el mandato.
Es uno de los contratos que puede aceptarse tácitamente. Es decir, la persona pues, no aceptó el mandato porque no estaba en ese momento, estaba afuera, no podía llegar, no le dieron permiso en el trabajo, se quedó en el congestionamiento de los vehículos, estaba en el extranjero posiblemente, pero le confirieron un mandato. El mandante firma y le confiere las facultades. Y cuando el mandatario empieza a practicar, a poner en práctica esas facultades, lo está aceptando tácitamente. Entonces ahí hay acciones, ¿no? Hay acciones para aceptar o para manifestar el consentimiento, ¿no? Pero hay actos o contratos que necesitan el consentimiento expreso, ¿no? Necesitan el consentimiento expreso se materialice en el instrumento público. ¿Y cómo se materializa? Ya alguien por ahí escribió, ¿cómo se materializa el consentimiento? O sea, alguien escribió, voy a leer aquí, yo vi que alguien ya escribió por ahí. Dice, el consentimiento también podemos decir que queda plasmado con la firma de los otorgantes, si no estoy mal, dice. Pues no está mal, pero tampoco está bien. No está mal. Wow, hoy sí se me fue la presentación, no sé qué hice ahí. Bueno, ya vamos a terminar. Ya estamos en tiempo. El consentimiento se materializa en el instrumento público. Ahí queda plasmado en el instrumento público. El notario redacta el instrumento público, el notario les lee el instrumento público y una vez que están de acuerdo con las condiciones del contenido del instrumento público, dan su consentimiento. Quienes enterados de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifican, aceptan y firman. Y como alguien dijo ahí, no estoy mal, pero le faltó. Porque el consentimiento, de conformidad con el artículo 29, numeral 12, por tiempo ya no voy a pedir que lo lean, pero ya estamos terminando. El consentimiento en los instrumentos públicos, especialmente en la escritura pública, porque no en todos, en las actas notariales a veces no hay necesidad, pero en la escritura pública, esa es otra diferencia para alguien que preguntó la diferencia entre el acta y la escritura. El acta notarial no siempre lleva firma de las personas, solo del notario. El consentimiento, de conformidad con el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado, se materializa. Porque puede decir, sí, estoy de acuerdo, sí, licenciado, me parece. Pero eso se lo lleva el viento, ¿no? Las palabras se las lleva el viento. ¿Y ahí dónde está? Pues se plasma, se materializa en el instrumento público. Por eso es un elemento del contenido del derecho notarial, el instrumento público. Porque ahí se plasma con la firma, como alguien dijo por ahí, si no estoy mal, con la firma. ¿Pero qué pasa con las personas que no pueden o no saben firmar? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasa con las personas que no saben o no pueden firmar? ¿Será que no con pueden? La huella dactilar. ¿Perdón, Ricardo? Con la huella dactilar. Bueno, entonces hay que leer el artículo 29 al 12. En derecho notarial no hay huellas. No hay huellas. Como dice aquella canción, pero que no quede huella, ¿no? Porque en derecho notarial no hay huella. En derecho notarial le conformaré con el artículo 12, artículo 29, numeral 12, y la doctrina, impresión digital o impresión dactilar, así se llama, impresión digital o impresión dactilar. En otras áreas del derecho puede ser que sí existan las huellas, pero en derecho notarial tenemos que referirnos a la impresión digital o impresión dactilar. Entonces la persona que no puede o no sabe firmar tiene que materializar su consentimiento a través de su impresión digital o impresión dactilar, ¿sí? pero tiene que firmar un testigo. Eso está regulado en el artículo 29, numeral 12 del Código de Notariado, y lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Ya estamos en tiempo. 2 minutos, preguntas, dudas, comentarios, observaciones. No hay.
¿No hay dudas? Bueno, tengan buena tarde. Nos vemos el viernes. Mañana tienen descanso. Mañana no hay universidad. Mañana tienen descanso. Mañana tienen un... Pero de la UNAM no, estúpido. Ah, bueno, sí hay que aprovecharlo para estudiar, por supuesto. Sería fantástico eso. Hay que dedicarle tiempo a notariado. Sí. Gracias por la clase, Lick. Feliz tarde. Muy bien. Feliz tarde, licenciado. Gracias, licenciado.